Pues como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, en esta oportunidad estaremos básicamente terminando con esta serie del fruto del Espíritu Santo, de lo que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando lo dejamos, ¿verdad? Cuando le damos libertad. A lo largo de toda esta serie ya estuvimos viendo en los domingos anteriores que ese fruto es amor, y ya hablamos acerca del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, que la resumimos en integridad, la fe, que la asociamos con la fidelidad, y la mansedumbre, que la asociamos también con la humildad, porque son palabras mucho más comunes. Y hoy estaremos hablando del dominio propio. Y dice la palabra de Dios que contra estas virtudes, contra estos valores que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, esto que hace brotar en nuestras vidas, dice que no hay ley, porque son cosas buenas para cualquier lugar, para cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida. Y por eso damos gracias a Dios, porque Él conoce cuáles son las cosas que nos convienen, las cosas buenas que nos sirven en cualquier etapa de nuestra existencia. Y por eso es importante reflexionar en su palabra. Bueno, ¿qué podemos decir acerca del dominio propio? Básicamente, pues, es la virtud de quien domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sexuales. Cuando hablamos del dominio propio, estamos hablando de algo que es difícil, especialmente en estos tiempos en que las personas quieren sencillamente vivir dándole placer a sus propios gustos, y realmente se hace complicado, porque nuestras inclinaciones, nuestros deseos, lo mismo nos llevan a algo bueno que nos llevan a algo terrible. Y por eso es importante que uno tenga conocimiento de las Escrituras, de la voluntad de Dios expresada en su palabra, porque solo así uno puede saber cuándo necesita chequear, cuándo necesita controlar algunas de esas emociones, algunos de esos sentimientos, algunos de esos deseos que pueden ser agradables a la carne, pero que pueden ser destructivos para nuestra persona, para nuestro futuro, para nuestra familia y para nuestra relación con Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, Santiago dice que una de las maneras en la que el ser humano puede identificar su nivel de control, su nivel de dominio propio, es a través de su lengua, del control que tiene sobre su lengua. Y Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. De eso nadie se escapa, ¿verdad? Me tiraste y te tiré para atrás. O no me gustó algo que hiciste y allá te fui. Y te dolió, pues eso es lo que yo quería, que te doliera. Y eso son ofensas, son cosas que el ser humano en su carnalidad, en su maldad interna, pues desea hacer, porque a nadie le gusta quedarse dado, a nadie le gusta quedarse ofendido, a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque la carne sufre esas ofensas. Bueno, de la misma manera en que nosotros las sufrimos, la sufre el que la recibe cuando nosotros la tiramos para atrás, ¿verdad? Y el Señor, una de las cosas que nos enseña en su comportamiento, en su testimonio, en lo que vivió, es que tú y yo debemos aprender a no retribuir mal por mal, sino al contrario. Por cada mal que nos hagan, tenemos que buscar la fuerza, la sabiduría y el deseo en Dios para retribuir bien después que nos hayan hecho mal. Pero dice Santiago, todo el mundo ofende, hasta los cristianos, ¿verdad? Tristemente, si alguno no ofende en palabra, este es un hombre cabal, capaz también de refrenar al cuerpo entero. Es decir, que si tú y yo somos de esas personas que no ofendemos, que nuestras palabras no ofenden ni a otras personas ni a Dios, que nuestras palabras son siempre sabias, son siempre de buena onda, siempre estamos hablando y aconsejando cosas buenas, siempre estamos diciendo la verdad, siempre estamos adorando a Dios, siempre nuestras palabras son en esta dirección. Dice, esa persona es una persona cabal, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y está diciendo, en relación con el dominio propio, que es lo que tú y yo estamos queriendo hoy hablar,
Está diciendo, tu dominio propio se va a ver ilustrado y manifestado cuando tú y yo seamos capaces, o en la medida en que tú y yo seamos capaces de controlarla, de controlar esa lengua. Tan chiquita, ¿verdad? Tan chiquita. El tamaño de cualquiera de nuestros dedos, ¿eh? Aunque hay algunos que le llegan hasta acá, hasta la cintura. Es un látigo lo que... Jesús ilustra o nos enseña algo similar. En Mateo 15, Jesús está hablando, allí está con sus discípulos, y sus discípulos estaban comiendo y tenían tanta hambre que se pusieron a comer hasta sin lavarse las manos. Aquellas manos estaban sucias de andar por ahí, quizás habían tocado el suelo, no se habían lavado las manos para comer. Imagínense el hambre que tenían aquellos hombres. Pues allá vinieron los criticones, aquellos que decían, ay, ¿cómo es posible? Mira qué cosa tan sucia, mira que están hasta ofendiendo a Dios, porque esa era la actitud de los fariseos. Si no te lavaban las manos para comer, hasta Dios estaba ofendiendo, ¿verdad? Y entonces Jesús le tiene que responder, porque Jesús no puede dejar un mal sin estar atendido. Es decir, Jesús tenía que enseñar algo que no solamente no desanimara a sus discípulos, sino que también pudiera de alguna manera enseñarle a aquellos fariseos que había algo mucho más importante que la idea que ellos tenían de lavarse las manos. Lavarse las manos es bueno, pero miren lo que Jesús dice. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. En otras palabras, le estaban diciendo, miren, usted ve que estos muchachos están comiendo con las manos sucias. Bueno, todo eso que están comiendo, en algún momento va a salir, ¿verdad? Y ya. Pero lo que está saliendo por la boca de ustedes, eso sí está contaminándolos a ustedes y está contaminando a aquellos que están alrededor de ustedes. Y le sigue diciendo en el versículo 18, pero lo que sale de la boca viene del corazón y esto contamina al hombre. Y ahora Jesús va un poco más lejos. No solamente tienen la lengua sucia, sino que tienen también el corazón sucio. Y a causa de la suciedad que hay en el corazón, es que tienen la lengua sucia. Entonces, si vamos en la línea completa del tema que estamos queriendo tratar sobre el dominio propio, al menos en una de las áreas más importantes de nuestra vida, dice Santiago, que era uno de los hermanos de Jesús, quien puede controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que una de las maneras en que nuestro dominio propio se manifiesta es cuando podemos controlar lo que decimos. Viene Jesús y dice, no solamente es importante controlar la lengua, es saber que cuando nuestra lengua no tiene control y habla y hiere y miente y hace y dice cosas injustas, pues entonces hay un problema aún todavía mucho más grande, porque lo que hay en el corazón es lo que sale por esa boca y lo que dice esa lengua. Entonces no es un problema de la lengua, es un problema del corazón, y el corazón ilustra lo que es el alma del ser humano. El corazón está hablando de la identidad propia del ser humano y está diciendo, es una persona que está contaminada cuando su corazón no controla de que por esa boca salga lo bueno. Y termina diciendo Jesús, porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Quién iba a decir que el corazón, hablando del alma, por supuesto, no es solamente el órgano que bombea la sangre, hablando del alma, del interior de la persona? Cuando uno habla, uno muestra, no que está sucio por fuera, porque puede andar muy limpio y muy elegante. Lo que uno está mostrando es lo sucio que anda por dentro. Cuando una persona está hablando vulgaridades, está diciendo cosas feas, no está mostrando otra cosa que lo contaminado que tiene el corazón, que lo destruido y lo sucio que anda esa persona por dentro. Y por eso tenemos que cuidar lo que sale por nuestra boca, ¿verdad?
Miren, si nuestras palabras están asociadas a blasfemias, insultos, chismes, mentiras, ofensas, etc., mi alma está enferma y eso me inclinará hacia malas ideas y malas acciones. Por eso es importante que usted y yo entendamos que cuando uno tiene un problema de hablar demasiado, de ofender, de estar chismeando y hablando de las cosas de los demás, especialmente a espaldas de las demás personas, aunque sean verdad, ¿verdad? Cuando uno tiene el problema ese de estar ofendiendo, de no quedarse callado en algún momento, de incluso estar diciendo vulgaridades y palabras obscenas y cosas feas, uno tiene que entender, mi problema no está en la lengua necesariamente. No es que yo pueda ponerle un zipper a la boca, no es que yo pueda amarrarme o morderme la lengua, es que el problema viene del corazón. Entonces hay que atender algo un poquito ya más serio. Sigue diciendo Santiago en los versículos 4 y 5, dice, miren, consideren lo chiquitica que es la lengua, miren a los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño, a donde quiera, según el antojo del que lo conduce. Está diciéndome, una personita así puede dirigir un barco así de grande, aunque haya vientos impetuosos, porque esa personita funciona como el corazón y la lengua viene siendo como el timón del barco. Cuando usted compara el tamaño del barco con el tamaño del timón, el tamaño de ese timón del barco es minúsculo, es como si divides el barco en 1000, probablemente sea un número 1 del tamaño del barco. Es bien pequeñito comparado con el tamaño del barco. Y aún así puede dirigir el barco entero, puede decidir en qué dirección se va. Así también en nuestro corazón se toman las decisiones que salen por nuestra lengua, que aunque es pequeñita, da a conocer cuán turbios y cuán destruidos estamos por dentro. Y dice también, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La culpamos de muchos problemas que hemos tenido y le damos también crédito por muchas victorias y cosas buenas que decimos, ¿verdad? Dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de cosas grandes, de grandes cosas. Miren, como un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. ¿Qué hace falta para prenderle fuego a un bosque enorme? Con una chispita. Con una chispita. Y muchas veces las cosas que decimos pueden aparentar no ser cosas tan dañinas. Eso no es la gran cosa. Todo el mundo lo dice. Es una mentirita blanca. Y poco a poco se va corrompiendo nuestro corazón. Y vamos perdiendo el control de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque hemos dejado nuestra lengua sueltecita así, que diga todo lo que quiera. Hemos dejado al corazón que suelte todo lo que quiera. ¿Y sabe qué? Si dejamos al corazón sin guardia, sin custodia, si dejamos al corazón que sienta todo lo que le da la gana, nos lleva a la destrucción. La gente dice, pero en el corazón nadie manda. Usted manda en su corazón. Su corazón no manda en usted. Usted decide lo que su corazón va a sentir. Que yo siento en mi corazón, no sé, tomarme un helado. Hermanito, tú eres diabético. Tú lo podrás sentir en el corazón, pero te va a explotar el corazón si te tomas el helado. Contrólate. Y así por el estilo. Me da unas ganas de decirle un disparate le voy a decir a fulano lo que hizo Mengano. Y esas son cosas que siente el corazón muchas veces. Pero me enamoré. Pero no sirve. Pero me gusta. ¿Verdad? Es tan linda. O es tan bueno. No te conviene, tu corazón te está engañando.
engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nuestro corazón no es para darle así libertad para que sienta y quiera dominar nuestra conducta. Tú y yo estamos llamados a dejar que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra conducta, quien le diga a nuestro corazón y quien nutra nuestro corazón de lo que viene de Él para que pueda desarrollar en nosotros el dominio propio, para que aún cuando sentimos ir hacia allá, saber que Dios nos llama hacia allá, que Dios nos aconseja hacia allá y que por eso, aunque una patita se quiere ir para allá, nos vamos para acá porque es para donde Dios está llamando. Y tenemos que entender que no vivimos por emociones, vivimos por principios. Vivimos y tomamos decisiones basadas en lo que el Espíritu Santo nos quiere desarrollar, ese dominio propio. Porque quiere que tú y yo tengamos control de hacer lo que nos conviene. Ni siquiera el Espíritu Santo nos va a obligar, va a violar nuestra voluntad para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos apunta, es hacia allá, no para acá no, es para allá. Y tú y yo tenemos que hacerle caso. El dominio propio es dejar que el Espíritu Santo nos guíe y es nosotros convencer a nuestro corazón y dominar cuál es la decisión que vamos a tomar. Miren, tomamos en poco muchas veces las palabras, pero Dios dice que son tan peligrosas como el fuego. Lo que decimos o cantamos, la manera en que de las malas intenciones disfrazadas de buenas palabras y muchas otras cosas más, son las cosas que nos enferman y nos hacen daño. Y a veces las tomamos en poco, a veces no le damos valor, no le damos atención a esas cosas. ¿Y sabe qué? Usted y yo, ya a partir de hoy al menos, tenemos que saber que aquello que aparentemente es completamente inofensivo, no lo es. Aquellas cosas que decimos, aunque sean sencillas y aparentemente pequeñas, son importantes. O nos marcan a nosotros o marcan a las personas que tenemos a nuestro lado. Dejar que nuestra lengua hable sin control es adictivo, es algo que nos gusta y nos mantiene enganchados en eso. Y es muy difícil de refrenar, pero es también como jugar con fuego en un bosque seco. Solamente con una chispita. No se puede dejar sola, no se puede dejar suelta. Porque la lengua, especialmente cuando el corazón no está completamente sano, puede traer muchos problemas. Entonces, dice Santiago, miren, con ella, es decir, con la boca, bendecimos al Señor y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que han sido creados a semejanza de Dios. Qué interesante, de la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? No, ¿verdad? O sale agua dulce o sale agua amarga, pero no pueden salir las dos. Porque eso es como Dios creó la naturaleza. Y dice Santiago, el hermano de Jesús, cuando le escribe a la iglesia, dice, mire, no puede seguir siendo así, hermanos míos. Tenemos que aprender a controlar la lengua. Tenemos que aprender a sanar nuestro corazón. Porque al final, de lo que hay en abundancia en nuestro corazón, es de lo que va a salir por aquí, por nuestra boquita. Y debemos aprender, tú y yo, a cuidarla. El alma entonces, ¿de qué se nutre? Ese corazón que tenemos. Bueno, se nutre a través de los sentidos. El sentido de la visión, del olfato, del tacto, del sabor, de lo que tocamos, de todo. Lo que dejamos entrar saldrá por la boca también. Es decir, lo que dejamos entrar por nuestro tacto muchas veces es lo que va a salir. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro corazón, nuestra alma va a ser más sana o menos sana dependiendo
de aquello que usamos para nutrirla. Si disfrutamos oír lo impuro, si disfrutamos el chisme hablando de no sé quién, si disfrutamos la mentira, si disfrutamos estar metiendo en problemas, ofendiendo, diciendo aquellas palabrotas, si las disfrutamos, inevitablemente eso va a causar en nosotros que se contamine nuestra alma. Pero asimismo, las cosas que vemos, si son inapropiadas y son sucias, si nos pasamos la vida disfrutando mirar aquello que nos hace daño, pues inevitablemente eso también contaminará nuestro corazón, nuestra alma, y eso es lo que al final nuestra boca va a soltar. Si vamos a lugares corruptos y dañinos, si vamos a lugares donde sabemos que son lugares de pecado, o lugares de cosas ilegales, o lugares de maldad, pues sabremos que eso también va a influenciar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así es como nuestro corazón entiende, así es como nuestra alma, nuestra mente entiende qué es lo bueno y qué es lo que no es bueno. Lo que más le demos de comer a nuestra alma, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, de los lugares que vamos, las cosas que tomamos y que tocamos, pues eso va a influenciar también nuestras decisiones futuras y van a influenciar las cosas que decimos. Mientras más disfrutemos el pecado, más fácil e incontrolable se hace nosotros hablar de esas mismas cosas, de esas mismas groserías o vulgaridades o de esas mismas mentiras, y participamos de esas cosas, al punto en que eso enfermará nuestra alma y producirá conductas vulgares y mundanas. Cuando usted se da cuenta, mucha gente que nosotros conocemos antes pensaba de una manera y ahora piensa de otra. Vamos a poner cualquier sentido, cualquier cuestión de esta de pecado. Había mucha gente que antes entendía, vamos a decir, la homosexualidad como pecado. La gente lo hacía, pero uno sabía que eso no era lo que convenía. Uno sabía que eso no era el diseño natural del ser humano. La relación debe ser entre varón y hembra, entre hombre y mujer, y formar una familia en ese sentido. Mientras más se nos metió por las películas, por las conversaciones y las enseñanzas en las escuelas y en la televisión, y hoy en día mucha gente que antes pensaba de una manera, ahora piensa de la otra. Amor es amor, le llaman. No importa. No le hacen daño a nadie. ¿Y por qué? Porque lo externo ha influenciado nuestro corazón al punto de nosotros estar a favor o en contra de determinadas cosas. Y cambiamos nuestro criterio basado en la información que recibimos de nuestros ojos, nuestros oídos y los demás sentidos. Tú y yo tenemos que entender esta realidad. Si tú y yo queremos que nuestro corazón se sane, hay que darle otra cosa. Hay que darle lo que es bueno. Hay que darle lo que Dios aconseja. Y Jesús, o Pablo, pudiéramos decir, Jesús inspiró a Pablo, ¿no? Pero Pablo escribió a los Filipenses en capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren lo que pasa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Sus corazones y sus mentes, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo, mira, cuando tú y yo decidimos confiar en Dios, no estar afanosos, no estar con el afán ese de que soy yo y depende de mí solamente. Cuando tú y yo decidimos confiar en Dios, cuando tú y yo decidimos hablar con Dios y poner nuestras cargas delante de Dios, hablando con Él, rogándole,
Y cuando tú y yo decidimos ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos da, inevitablemente eso va a influir nuestra fe y nuestro corazón. Y cuando tú y yo hablemos, vamos a hablar con esperanza. Cuando tú y yo aconsejemos a alguien, le vamos a aconsejar de acuerdo a lo que Dios aconseja, porque eso es lo que hemos también practicado. Cuando tú y yo nutrimos nuestro corazón y nuestra vida con la lectura de las Escrituras, con hablar con Dios, con adorar a Dios, con hacer y aprobar lo que Dios aprueba y nos manda a hacer, inevitablemente eso va a salir en nuestra conducta y en nuestra lengua. Pero tú y yo seguimos cojeando de esa patita, ¿verdad? Seguimos cojeando de la patita en la que hablaba también Santiago y decía, pero tristemente, aún en las iglesias, aún los cristianos tenemos este problema. El domingo adoramos a Dios con la misma boca en la que el domingo en la tarde o en la noche o el lunes en la mañana ofendemos, mentimos y andamos diciendo lo que no debemos, chismeando, ¿verdad? Todavía, ¿por qué? Porque estamos en una condición vulnerable. No alimentamos lo suficientemente bien nuestra alma y por eso todavía está débil. Miren, el dominio propio comienza en el corazón, se refleja en las palabras y la forma en que hablamos, las cosas que decimos indican nuestra medida de autocontrol. Si usted piensa del 1 al 10 y evalúa la manera en que usted habla, no solamente aquí en la iglesia, que seguramente pues aquí en la iglesia hablamos de una manera un poco más refinada, pero si usted analiza la verdad de cómo conversamos, de cómo hablamos, de cuando nos enojamos, las cosas que decimos y cuánto herimos o mentimos o ofendemos, podemos tener una idea. No me lo ande diciendo, pero usted piensa del 1 al 10, ¿cuánto dominio propio tengo? ¿Cuánto control de la lengua tengo yo? Del 1 al 10. Quizás 5. Y 5 bueno, para alabar a Dios y decir lo bueno. Y 5 para ofender y decir lo malo. Entonces entendemos que hay que crecer. Hay que crecer y hay que nutrirnos más de las Escrituras. Hay que nutrirnos más en hablar con Dios y buscar su presencia, porque con Él vamos a cambiar. El Espíritu Santo tiene todo el poder, todo el diseño del mecanismo que necesita usar para cambiarte a ti y a mí y hacer de nosotros gente íntegra y personas que tengan dominio propio. Dios quiere transformarnos y que seamos más como Jesús. Jesús al final de la historia es el mejor ejemplo que podemos tener. Jesús es aquel que realmente nos muestra cuál es la vida que tiene dominio propio. Tú y yo somos personas y tenemos que decidir a nuestro nivel personal. Ahora, ubíquese en quién es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. No solo hubo humildad en, siendo Dios, hacerse hombre para venir a salvarnos. Tuvo que tener dominio propio para no abrir su boca. Porque con una sola palabra, un solo pensamiento, Jesús pudo haber destruido a todos aquellos que querían crucificarlo. Porque tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, decidió controlarse. No porque no tuviera ganas, no porque no le dolieran los clavos, no porque no le frustrara ver las mentiras y la hipocresía de toda esa gente, sino porque sabía que había toda una humanidad que iba a beneficiarse con su dominio propio. Tú y yo también tenemos familia, tenemos hijos, tenemos gente alrededor, tenemos amistades, tenemos gente que se puede beneficiar de que vean en nosotros una persona con dominio propio, autocontrolada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces en esta hora, les propongo recordar a Jesús. Hoy es domingo de Santa Cena y es un buen momento para recordar que Jesús, todo lo que sufrió en aquella cruz, lo sufrió porque lo permitió. Porque no se rebeló al plan que
tenía de venir a salvar.